Metros. Se divide la muestra con el acanalador por un diámetro que pase por el eje de simetría del aparato de Casagrande. Se debe pasar el acanalador lo más perpendicular a la superficie de la cápsula. La longitud del surco es aproximadamente de 63 milímetros. Se gira la manivela y se cuenta el número de golpes que se dan, con una frecuencia de 2 golpes por segundo, hasta que las paredes de la ranura entren en contacto en el fondo del surco, a lo largo de un tramo de 12 milímetros. Con ayuda de este comparador que tiene 12 milímetros, podemos verificar que la ranura se cerró esa medida, esa longitud. En esta etapa del ensayo, la cantidad de golpes para que se cierre la ranura debe estar comprendida entre 15 y 20 golpes. Si nosotros tenemos más golpes, tenemos que añadirle a la muestra agua. Si tenemos menos golpes, tenemos que evaporarle agua con la acción del batido en la cápsula de evaporación. Tengo que anotar en la planilla el número de golpes y determinar el contenido de humedad de esa pasta. Procedo de la siguiente forma. En la zona donde se cerró, extraigo aproximadamente 10 milímetros, una franja de 10 milímetros, en un presafiltro que previamente fue tarado. Peso el pesafiltro, obtengo pesafiltro más suelo húmedo, vuelco ese dato en la planilla y pongo el pesafiltro en la estufa. Con esto tenemos definido el punto número 1, que en nuestro caso cerró con un número de golpes igual a 20. Ahora hay que transferir el material que quedó en la cápsula al plato de evaporación. Ahora limpiamos y secamos la cápsula y el acanalador. El material que tenemos en el plato de evaporación hay que mezclarlo para que pierda un poco de humedad y hay que mezclarlo un tiempo para que esté bien homogéneo el contenido de humedad que tiene esto, para que pierda de manera pareja el contenido de humedad. Esto es para repetir la operación que hicimos en el primer punto y obtener así un número de golpes mayor para que cierre la ranura. Con lo cual vamos a repetir la secuencia de colocación de la muestra en la cápsula y vamos a contar el número de golpes después de que hemos procedido a hacer la ranura para que se cierre la misma, una longitud de 12 milímetros. Cuento los números de golpes tal que se cierre la ranura. En esta oportunidad la ranura debe cerrarse no más de 30 golpes. En este segundo punto vuelco en la planilla el número de golpes y determino también el contenido de humedad de esta pasta, para lo cual tengo que tener otro pesafiltro, el cual lo taro previamente. Obtengo una porción del material en el lugar donde se cerró la muestra, suficiente para el cálculo del contenido de humedad del segundo punto. Vuelco en la planilla los resultados del peso, coloco en la estufa. Transfiero el material que quedó en la cápsula, lo vuelco al plato de evaporación para obtener un tercer punto, repitiendo las mismas operaciones que para el segundo punto.
Limpio la cápsula y el acanalador, bato la pasta para evaporarle humedad y vuelvo a colocarlo y enrasarlo y contar los números de golpes para que se cierre la ranura. En este caso, el número de golpes no debe superar los 40. Transcurrido el periodo de secado, calculo el contenido de humedad para cada uno de los puntos. Se construye un gráfico semilogarítmico, como ordenadas el contenido de humedad en escala aritmética y como abscisas el número de golpes en escala logarítmica. Se dibujan los puntos 1, 2 y 3 correspondientes a los resultados obtenidos. Se traza una recta de regresión por los mismos llamada curva de fluidez. Esta relaciona el contenido de humedad con los números de golpes. Ahora estamos en condiciones de decir que el límite líquido se define arbitrariamente como el contenido de humedad del suelo cuando se cierra la ranura a 25 golpes. Esto lo obtengo mediante la ayuda del gráfico, interceptando la abscisa de 25 golpes con la curva de fluidez. Obtenemos así el contenido de humedad que llamaremos límite líquido. El mismo se debe aproximar a un número entero. Corresponde al ensayo E2 de Vialidad Nacional. En el Bueno, ¿lo pudieron ver? ¿Lo pudieron ver, chicos? Sí, ingeniero, muy bueno el video. Bueno, obviamente los vamos a compartir el video en algún momento. Puede ser por el campo virtual. Vamos a ver si me permite subirlo. Bueno, básicamente este parámetro, el límite líquido, ¿en qué situación nosotros lo tomamos como un dato? ¿Para qué nos sirve? ¿A dónde lo vieron al valor este? ¿Qué le hacía falta? Belis. Buenas tardes, ingeniero. Sí, para encontrar el contenido de humedad expresado en porcentaje del peso del suelo seco. Claro, el valor del límite líquido, ¿para qué te sirve? Para clasificarlo, ¿no? ¿Para qué? Para la clasificación de suelo. Claro, es un dato para la clasificación de suelo, claro que sí. ¿Qué otro dato necesitamos para la clasificación de suelo? El, El necesitamos límite el índice plástico, plástico. porque necesitamos el índice. El límite plástico, perdón. El límite plástico, el índice Bien. plástico. ¿Y qué más? El índice de plasticidad, perdón. El, Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Necesitamos el límite plástico y el índice de plasticidad. Para clasificar un suelo, en realidad necesitaremos el índice de plasticidad y el límite líquido. Bien. El límite plástico, de ahí sale el índice de plasticidad. Sí, el índice de plasticidad y el límite de plástico. ¿Y qué otro dato, Danilo?
¿No está Danilo? María, ¿qué otro dato hace falta? Alan, ¿La granulometría del suelo? Sí. bien. Puesto. Los pasantes, ¿sí? Pasante TAMI 200, pasante TAMI 40, claro que sí. Sí. Eso es. ¿Por qué dos María Soledad? Porque estoy grabando en una máquina, ingeniero. Ah, bien, bien, bien. Es que no las están grabando la clase por ser feriado y a mí me interesa tenerlas a las clases. Ah, perfecto. Yo también la estoy grabando la clase. Danilo, ingeniero. ¿por qué no contesta? Danilo, ¿por qué no contesta? ¿No tiene problema con que grabemos la clase, ingeniero? Disculpe la molestia. ¿Ahora me escucha? Sí, Danilo, ¿qué pasa que no contesta? No, estaba arreglando acá unas cositas en mi casa, nada más. Emiliano, Sí, ingeniero. bien. Antonella Sí, profe. y Alan, estamos todos, ¿cierto? Sí, sí. Falta Rearte Viñas que no puede conectarse. Bueno. Bueno, el límite plástico, ¿qué valor necesitamos obtener de ese ensayo? ¿Qué nos dice básicamente? Yo hago preguntas porque yo vi la clase del ingeniero Quijada donde él explicó perfectamente este tema. Por eso estoy preguntando. Hace aproximadamente 7 días o menos le dio esa clase. Incluso le habló de clasificación de suelo y todo eso. Por eso les pregunto. Límite plástico. ¿Para qué nos sirve eso? No me digan que para clasificar, porque ya lo dijimos recién. O sea, ¿qué nos dice la plasticidad de un suelo? Que la plasticidad es una condición que nosotros no deseamos que el suelo sea demasiado plástico porque recibe deformaciones permanentes el suelo. Cuando se aplica una carga, se deforma el suelo y al retirar esa carga se sigue contiene deformaciones permanentes el suelo. Entonces, el índice de plasticidad, a nosotros nos dice el límite plástico, a nosotros nos indica cuál es el porcentaje de contenido de humedad del suelo, porque la plasticidad es cuando el límite plástico se alcanza cuando el suelo alcanza un contenido de humedad que se vuelve moldeable, se vuelve... Estuvimos hablando con Bien, eso pero ¿es bueno o malo? y depende si estamos hablando de un suelo, si estamos hablando de un suelo cohesivo como una arcilla, que se vuelva plástico significa que también puede sufrir cambios volumétricos y no nos conviene eso a nosotros. Necesita buscar una humedad óptima con la que uno pueda trabajar. ¿Cómo, María? Nosotros necesitamos encontrar una humedad óptima, ¿sí? Para que cuando nosotros hagamos el gráfico de densidad máxima seca versus humedad, nosotros sepamos esa humedad, la que el suelo no va a generar cambios volumétricos importantes. Como hablaba recién Juan, en el tema de suelos cohesivos como las arcillas, nosotros necesitamos evitar eso. Yo simplemente pregunté qué parámetro era el valor de índice de límite plástico. Simplemente eso, no hablé de densidad, ni de humedad óptima, ni nada por el estilo, sino qué dato qué nos dice en forma muy básica el valor de
del límite plástico. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué nos dice el límite plástico? Esa era la pregunta. Bien. ¿Me entiendes? Es el porcentaje de humedad que tiene el suelo No. y bueno, nos indica, como dice la palabra, el límite entre lo plástico y lo líquido, entre que el suelo resiste resistencia al corte, básicamente, o no resiste nada. Bien. Recién Vamos se a me verlo. cortó el internet, por eso me desconecté. Bueno, vamos a pasar al ensayo y vamos a estar un poco atentos para sacar alguna conclusión. Profe, Sí, ¿usted quiere que nosotros del Sí. ensayo del límite plástico saquemos la conclusión de qué porcentaje sería para el límite plástico? Perdón, lo que no te escucho. No. O sea que si vos me decís, mira, este material tiene un límite plástico tanto, me está diciendo, me está dando algún tipo de indicación de lo que es el suelo. Me indica lo que es ese tipo de suelo, o al menos me está guiando. Y bueno, yo en Me el refiero si es me refiero si es un material granular, si es un material fino, o sea, con solo ver ese dato ya me está ubicando de qué tipo de suelo estamos Cuanto hablando. mayor es el límite plástico, fino. más fino es el suelo. Exactamente. Bueno, Divide los limos de las arcillas. esa era la respuesta. Bien. Vamos a proceder a verlo al video. 4%, ¿no es? El 4, pues, un índice, un límite plástico de 4, si supera ese límite es una arcilla y si no es un limo. Es un limo si no es una arcilla. En la clasificación de suelo. Bueno, ya seguimos hablando, espera un ratito. Bueno, Espera un segundito. sí, profe. Límite plástico, índice plástico. En este ensayo se determina el límite plástico e índice de plasticidad, que corresponde a la norma 3 de Vialidad Nacional. Límite plástico representa el contenido de humedad para el cual un suelo cambia de estado de consistencia de semiplástico a plástico. Este es un estado de consistencia semisólido. Yo aplico un esfuerzo y esto se resquebraja. Este es un estado de consistencia plástica, símil masilla. Queda deformado el suelo. El rango de variación del contenido de humedad en que la arcilla se presenta en estado plástico se denomina índice de plasticidad y se calcula con la siguiente expresión. Recordemos que la plasticidad de un suelo es una propiedad de los suelos arcillosos o suelos granulares con un contenido de arcilla entre un 10 y un 35% aproximadamente. Este ensayo se realiza inmediatamente después del ensayo de límite líquido, con el material que nos sobró que se encuentra en el plato de evaporación, como vemos en este caso. El material que sobró se mezcla bien con la espátula integrándolo y hasta obtener un grado de consistencia aproximadamente plástica, como pueden apreciar en este ejemplo. Los aparatos complementarios del ensayo de límite líquido para hacer este de límite plástico son los siguientes: placa de vidrio, barra comparadora de 3 milímetros de diámetro. Entonces, para obtener ese límite plástico, se define arbitrariamente en el laboratorio como el contenido de humedad al cual un cilindro de suelo comienza a romperse cuando llega a un diámetro de 3 milímetros. Veamos cómo es esto. Se extrae
de la muestra del suelo una parte del mismo y se enrolla una esfera más o menos de 1 centímetro de diámetro. Se la coloca sobre el plato de vidrio y se la empieza a enrollar a fin de conformar los cilindros. Hay que enrollar de forma pareja para que el diámetro sea constante. Y tenemos el comparador que tiene 3 milímetros de diámetro para comparar los mismos. Aquí se puede observar que este cilindro no tiene formado ninguna fisura, ninguna grieta, no se ha resquebrajado, con lo cual el contenido de humedad que tiene el mismo no es el del límite plástico. Con lo cual volvemos a integrar el mismo todo sobre el plato para no quitarle humedad con la palma de la mano. Y procedemos nuevamente a enrollar el suelo con la palma de la mano sin hacer tanta presión, solamente con el peso propio o mucho de la mano, y comparándolo con el comparador. Hemos logrado llegar a los 3 milímetros y aún no ha sufrido ningún resquebrajamiento el material, con lo cual se vuelve a integrar de esta forma. No lo pongo sobre la mano y lo amaso de esta forma porque si no le quitamos demasiada humedad, y como el límite plástico, que es el contenido de humedad para el cual los cilindros empiezan a romper, hay que llegar de una forma gradual al mismo. Sigue probando y esto se observa que no tenga ninguna fisura sobre el plato. Esto no se levanta así, se mira, porque al levantarlo el material se flexiona y aparecen las fisuras, pero por acción de una fuerza, no por pérdida de humedad. Se vuelve a integrar. Esto hay que hacer movimientos relativamente rápidos. Se puede comparar con el comparador la sección o el diámetro y vemos que se produjeron fisuras en las cuales se dividieron en pequeños barrilitos y en fisuras longitudinales. Esto nos indica que esta muestra está justamente en el límite plástico. Así se define arbitrariamente en el laboratorio, para lo cual este suelo le debemos calcular o determinar el contenido de humedad. Con lo cual, en un pesafiltro que fue tarado oportunamente, se coloca las barras que han llegado al límite plástico. Inmediatamente cuando hacemos una, hay que taparla para que no evapore material. Y a continuación hay que proseguir hasta obtener aproximadamente 17-20 gramos de barras, como para tener suficientemente masa y calcular un contenido de humedad más ajustado. Una vez reunido el material necesario para determinar el límite plástico, se lo pesa y se lo coloca en estufa. Todo esto, como ya sabemos, es para calcular el contenido de humedad de ese material, que justamente va a ser el límite plástico. Corresponde al ensayo
Bueno, lo vieron, ¿cierto? ¿Salió bien? Sí, se vio bien. Bien. Entonces queda un poco más claro, ¿cierto? Lo que es el uso del valor del límite plástico y conceptualmente lo que es. Sí, vendría a ser el contenido de humedad, lo que dice al último. Sí, bueno, pero ¿qué contenido de humedad? No es cualquier contenido Es cuando de humedad. un cilindro de 3 milímetros de diámetro se resquebraja. Bien, eso es desde el punto de vista laboratorio. Laboratorio. Bien, y desde el punto de vista conceptual, Y Se ahí nos dice, definiría como contenido de humedad en porcentaje, ¿sí? Y se mediría con el índice de plasticidad. a ver qué otra definición. Es el contenido de humedad expresado en porcentaje del peso del suelo seco. ¿Qué es lo que dijo que era el índice de plasticidad? es la diferencia entre el límite plástico, No, entre el entre el límite límite líquido y el límite líquido plástico. y el límite Es el rango plástico. de plasticidad que es el rango de plasticidad que puede tener un suelo, es el rango en el que el suelo Bien, se mantiene plástico. esa es la definición. Es un rango de un mínimo a un máximo donde un suelo tiene propiedades plásticas. ¿Está claro? Sí, Y por otro lado hablaba de suelos finos, arcillosos, ¿sí? Como que uno ve un material que tiene... el material que uno veía ahí es un suelo claramente arcilloso. súper moldeable, arcilloso. Es lo que nosotros veíamos en el video. Pero nosotros, la pregunta que les hacía antes del video era, ¿qué características nosotros sin ver un material, no hace falta verlo, pero solo saber leerlo, el dato que tiene plasticidad, nos indicaba que era un material arcilloso? Pero ojo, O granular con finos. sabemos que claro, justamente, sabemos que hay materiales granulares que tienen dentro de su conjunto parte de material plástico. Justamente eso es lo que vamos a ver ahora en lo que es la clasificación de suelo. Entonces, conceptualmente, yo lo que necesito es que quede claro es que un material con plasticidad no solamente es arcilloso, o sea, si yo veo que en una hoja he escrito índice de plasticidad tanto o límite plástico tanto, y digo, no, es un material tipo A6, A7. De ninguna manera, ese material puede ser granular porque parte de ese material tiene plasticidad o arcilloso. ¿Está claro el concepto? Sí, Sí, Bien. Y eso nos complica a nosotros, porque si yo me remito a la clase que dio el ingeniero Quijada, donde él les hablaba, creo que fue en la última parte de la clase, donde él les hablaba del Proctor T99, del T180, sí. al principio había notado que no había quedado claro que el T99 era para material fino y el T180 era para material grueso. Pero bueno, después ya desarrollando bien, me imagino que ya quedó claro, súper claro. Y nada es que de decir el fino es para el T99 y el grueso para el T180, sino la razón. ¿Cuál es la razón de que sea así? No es una razón impuesta, sino que hay una deducción de por qué es así. Eso quedó claro también, ¿verdad? Sí, Bueno.
Que los 40 minutos se corta, ¿cierto? Sí, ingeniero, se corta. Bueno, charlemos un ratito para que ya largamos con la clasificación. Bueno, fuiste a la visita a Alan, ¿cierto? No, yo no fui, estaba de viaje. Claro, claro. Sí, sí, sí. No recuerdo haberte visto. Ahí en ese caso, en el caso de la obra, ¿qué opinan con respecto a los datos que ya estamos manejando? ¿Qué es lo que sacaron de la obra como dato? Nosotros que vimos una base, ¿verdad? Sí, vimos el control del grado de compactación y por medio de la densidad con el ensayo del cono de arena. Bien, pero más allá de eso, nosotros vimos pasar el rodillo y vimos la terminación que tenía. Sí. ¿Recuerdan? Sí, Y seguramente hay alguna foto ahí en algún informe que hicieron de cómo era la terminación. ¿Cómo era la terminación? ¿Qué es lo que se apreciaba? Porque era notorio la terminación que dejaba el rodillo. Era muy alisada. Bien, Sí. era liso. ¿Y eso se logra con un material netamente granular? No, mezcla Bien. con algo Un material. contenido de fino. Claro. sí, Entonces, eso, ahí está, la palabra esa me gustó, plástico. Claramente, esa base tenía algo de plasticidad, porque si no, nunca no va a estar cerrada. Porque si yo quiero compactar arena fina con el rodillo, no va a quedar así, ¿verdad? No, quedaría como rugoso. Claro, queda abierto, por más que yo la compacte, la acomode, le saque los vacíos, quedará bien acomodado el material, pero no con la terminación prácticamente impermeable que tenía esa superficie, Porque que es no lo que nos mostraba, lo que lo veíamos nosotros en vivo. claro, porque el fino le da, el fino es un material cohesivo. El material fino es un material Claro, cohesivo. El granular no. que tenía, que tenía las características parecidas al material que veíamos recién ahí en el ensayo. Sí, Eh, bueno, ahí quedan 10 segundos, salimos y volvemos a entrar. bueno. Pero no se cierra, ¿eh? O ya se va a cerrar. Se cierra solo, profe. Ah, menos de un minuto, dice arriba. Sí, Ujú. no se cerró todavía. Salimos y volvemos a entrar. Bueno, Inge. Bueno, ingeniero. Bueno.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio de clasificación de suelos. En este caso tenemos el resultado del tamizado de 3 tipos de suelos en esta planilla, y en esta planilla es la tabla que utilizamos para la clasificación de suelos desde el punto de vista de materiales viales. El suelo A, si observamos en el pasante TAMIS 200, es 21,9, que es menor a 35%. Disculpe, ingeniero, No no se se, está le- viendo, no se ve ingeniero. el Yo PDF. tampoco puedo ver. Sí, no se está viendo. No está. A ver. Bien, ahora compartir directamente la pantalla. Sí, si comparte la pantalla es mejor. Porque si comparte ventana no se vería. ¿Ahí la ven a esa? Sí. Sí, sí, ahí se ve. ¿Ahí lo ven? Sí, sí se ve. Bien. Bueno, no sé, el material A pasa al TAMIS 200 en un valor de 21,9, que es menor a 35%. Si ustedes se fijan en la planilla de clasificación, como clasificación general, dice, los materiales granulares son los materiales que pasan menos del 35% por el TAMIS 200. Entonces ya de entrada sabemos que el suelo A, con solo mirar el pasante del TAMIS 200, es un material granular. ¿Es correcto eso? Sí, ese sería el primer indicio. Bien. Con solo ver el pasante TAMIS 200 ya sabemos que el material es granular, porque en el caso de él no supera el 35%. Pero con ese dato puede ser un suelo A1, A3 o A2. Para el caso del suelo A1A, el porcentaje que pasa el TAMIS número 10, que es este, es igual a 65,8, que es mayor a 50, que era el dato este que teníamos acá, que dice que debe ser menor igual a 50. Por lo tanto, ya este material queda descartado, el A1A. Para el A1B, para este material, la segunda columna del A1, nos dice que el porcentaje de pasante del TAMIS número 40 es igual a 36,1, ¿sí? Que es menor a 50. En este caso,
Coincide. De 1 a 1. Y el porcentaje pasante está 1200 es 21,9 menor que 25. Nos fijamos en la tabla, verifica. Calculamos el índice de plasticidad como la diferencia del límite líquido y el límite plástico y nos da 17,6. No tiene el índice. Y en la tabla nos dice... ¿Cómo? No, nada, no dije nada, disculpa. Estaba prendiendo el micrófono. Sí, Juan. El material A1 sí tiene plasticidad. Pueden llegar a tener hasta el 6%. Me confundí con el A3, perdón. Por eso vi sin querer la tabla. Bien, bien. Pueden llegar a tener hasta el 6% justamente. Era lo que estamos hablando hace un rato del material que estaba en la obra. Era un material granular de muy buena calidad, pero sí tenía plasticidad. En este caso, la plasticidad de este material suelo A es de 17,6 y para que sea un A1B debe ser menor a 6, menor o igual a 6. Por lo tanto, no cumple. ¿Sí? Se descarta el suelo A1B. Antonella, ¿me va siguiendo? Sí, profe. Bien. Si seguimos con el suelo A3, observamos que el pasante también 40 es igual a 36,1. Es menor a 51. Entonces acá en este caso ya nos dice que debe ser mayor o igual a 51. Entonces no cumple. Para el caso del suelo A2, 4, el porcentaje de pasante también 200 es menor a 35. Que es una condición del suelo A2, 4 y en realidad de todos los A2, ¿sí? Que el porcentaje de TAMI 200 pasante debe ser menor o igual a 35. En este caso, sí cumple. El índice de plasticidad es mayor a 10 y ahí ya no cumple. Pasamos al otro suelo, al lado 5. El pasante verifica, como dijimos hace un rato, y el índice de plasticidad es mayor a 10, que es el mismo caso de recién. No verifica. Pasamos al lado 6. Verifica el pasante también 200 y el índice de plasticidad nos pide él que sea mayor o igual a 11. En este caso sí cumple. Sí cumple, pero vos fíjate que el A27 también nos pide que sea mayor o igual a 11. Por lo tanto, pasamos al cálculo del comparar el límite líquido, que es 34,1, 34,21. En realidad acá es 34,1. 34,1 es menor o igual que 40. Claro. Verifica. En el otro caso, debería ser mayor. Por lo tanto, es A26. ¿Está bien? Sí. Sí. Porque en el otro caso tendría que ser mayor. Vamos a otro ejemplo. Entonces, este suelo, a ver, era un suelo que tenía para que volvamos a hablar lo que estábamos hablando al principio. Este es un suelo granular. Es un suelo granular, pero tiene plasticidad. La plasticidad de él es, ¿a dónde estaba? Por acá, 17,6%. ¿Sí? Pero es un material granular. Ojo, cuando decimos, a ver, tiene plasticidad, sí, entonces es un material limo arcilloso o arcilloso. ¿Está bien? No. Hay que hacer un pequeño estudio. En este caso, es un material granular con un porcentaje de... Limos Sí, Juan. o arcilla. Gravas y arenas limosas o arcillosas. Están leyendo ahí. Gravas y arenas limosas o arcillosas. Claro. ¿Sí?
está mezclado el material ahí. Sí. Y es porque nos dijo el bien. ingeniero Quijada, justamente eso es lo que nos dijo. El suelo es un discontinuo, un heterogéneo, por eso no Claro, es muy raro encontrarlo homogéneo. perfecto. Bueno, Ingeniero, y ahí donde sí. es calidad, ¿cómo la clasificaríamos? Porque tenemos excelente a buena y aceptable a mala. Está Y bueno, claramente que el corte está en A25. No es bueno. Claro. Es un material que puede llegar a ser, está en la parte superior de lo que es aceptable a malo, ¿sí? Pero no es el material de calidad excelente a buena. Ojo que esta recomendación es para subrayar. Fíjate que cuál es la diferencia de aceptarlo como excelente a bueno a este y no a este. Y bueno, justamente por eso. Fíjense que este tiene plasticidades superiores al 11% y este es inferior. Y no nos conviene. Inferior al 10. ¿Qué significa eso? Lo que han estado diciendo ustedes al principio, que vos lo dijiste incluso, Juan, que cuando tiene un material arcilloso, tiene cierta capacidad de deformación, que luego no se recupera, que aumenta el volumen en presencia de agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este corte acá no es porque a alguien se le ocurra, sino porque es la realidad. Conceptualmente se puede explicar eso. ¿Estamos, María? Sí, ingeniero, sí. ¿Emiliano? Sí. Profe, Sí, si me permite, sí. justamente eso hablamos del T99 y el T180 cuando nos vimos para qué ensayo era para cada suelo y no era tan así, porque era el T99 porque al ser un suelo cohesivo, nosotros necesitamos limitar el contenido de humedad para poder evitar que cuando se agregue más agua, el suelo siga absorbiendo más agua y se generen esos cambios volumétricos que son efectos que nosotros no deseamos. Por eso, claro que sí. en desmedro de Claro una que menor sí. resistencia, Incluso, utilizamos el T99, pero es para poder obtener menores cambios volumétricos. claro que sí. Incluso ese tipo de materiales permite, en el caso del control de densidad, bajarnos de esa humedad óptima, ¿sí? A los efectos de tener esas cualidades en el suelo, ¿sí? Que es lo que explicaba el ingeniero de la avidez que tiene el suelo con respecto a la humedad o al agua. Sí. A saciar esa avidez. La absorción. Claro, para que el suelo absorba la menor cantidad de agua, para evitar este cambio volumétrico que estamos hablando. Bien. Ahí nos explicaba el ingeniero que nosotros perdemos, por ejemplo, densidad, perdemos resistencia, pero le da más estabilidad al suelo. Exacto, sí. Porque ya queda colmada su avidez o su capacidad de absorción de agua. Bien. Vamos a ver el suelo B. Lo miramos al suelo B y miramos los porcentajes de pasante TAMIS 200. Con respecto al A, tiene un 22% y acá tiene casi un 60%, 55%. Entonces, no quiero decir claramente, pero bueno, pongamos claramente entre comillas, claramente qué tipo de suelo es este, si tiene un pasante un suelo cohesivo. TAMIS 200 de 55. Mayor es un suelo fino. Fino. No sabemos. Muy fino. Todavía no sabemos si es cohesivo. Ah, bien, un suelo fino. ¿Sí? Sí, o salvo que vos me digas, no, es cohesivo porque estoy viendo un valor, un parámetro de plasticidad bastante elevado. Está bien. Bien. Pero nos quedamos ahí entre fino y grueso, no tenemos pero ni idea. Recuerdan que hace un rato hemos estado discutiendo acá entre A25, A26, ya con una precisión bastante elevada. Quiere decir que si nosotros con estos datos de laboratorio que son completos, es un ensayo de granulometría más la determinación del límite líquido, límite plástico, todavía no nos basta para decir de una forma directa qué tipo de suelo es. Tenemos ya un indicio importante, pero
no. Entonces, analizamos el pasante TAMI 200 y claramente, al superar el 35%, es un material limo-arcilloso, de los cuales puede ser un suelo A4, A5, A6 y A7. En el caso del material A4, el pasante TAMI 200 supera el 36% que fija su valor. Para el A4, mayor o igual que 36%. Entonces, sigue el análisis. El índice de plasticidad es igual a 21,9. Y en el caso del A4, nos dice que el índice de plasticidad debe ser menor a 10. Por lo tanto, No cumple. No cumple. Es un A6. No es A4. El caso del A5, verifica, pero también supera, en este caso a 10, no cumple. Para el caso del A6, verifica. En el caso del índice de plasticidad, verifica. Pero el límite líquido dice que tiene que ser menor o igual a 40. Y en el caso de él, es 53. Entonces, no cumple. Sigamos. En el caso del A75, el porcentaje de pasante TAMI 200 verifica. El 36. El índice de plasticidad verifica. El límite líquido verifica. Pero ojo, acá dice, no sé si ustedes lo alcanzan a ver o si lo tienen en la planilla a mano, dice que el índice de plasticidad debe ser menor al límite líquido menos 30. Y en el A76 dice que el índice de plasticidad debe ser mayor al límite líquido menos 30. Entonces, haciendo ese cálculo, dice que el límite líquido menos 30 es 23.5. Entonces, el índice de plasticidad es menor a 23,5. ¿Sí? El índice de plasticidad nuestro, ¿cuánto era? 21,9. Es menor a 23.5. Entonces, viendo esta tabla, ¿qué tipo de suelo es entonces? ¿A75 o A76? ¿Se entiende lo que les digo? A75. Sí, es A75, pero ¿lo entienden por qué? Sí. Claro. Sí. Tenemos valores de índice de plasticidad 21,9 y es menor al límite líquido menos 30 que nos da 23,5. Perfecto. La relación. Perfecto, es eso. Y si en el caso de que hubiera sido al revés, era A76. A76. Por lo tanto, el material es A75. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Alan? Sí. ¿Alan? Sí, está claro, profe, de 10. Bien. Vamos a hacer el suelo C. Pasa TAMI 200, 5%, menor a 35, es un material granular. Puede ser A1, A3, A2. Caso de A1, pasa TAMI 10, 59%, mayor a 50. Entonces no es A1A. Sí. A1B pasa TAMI 40. ¿Por qué no analizo el TAMI número 10 en el A1B? ¿Qué significa eso? Porque no es una condición del suelo. Si es mayor a 10, No es una, tomaría el restante. no es una condición del suelo. El suelo, la columna del suelo te está planteando sus condicionantes.
Él pasa al TAMI número 40, te dice que el suelo debe ser, pasante TAMI 40, menor o igual a 50. Lo analizamos, es igual a 38, verifica. Vamos al TAMI 200. Nos dice que es 5.1 y él nos pide ¿cuánto? Menor a 25. Vamos bien, cumple. ¿Por qué llama Plankton cumple ahí? Porque claramente, vos fíjate, en el TAMI 40 nos decía él que tiene que ser menor a 50. Y fíjate que el A3 pide que sea mayor. ya es mayor. Sí. Y fíjate acá, en el caso del TAMI 200, nos dice que tiene que ser menor a 25. Pero en el A3 también cumpliría. Pero ya no te cumple acá. En el Claro, o sea, ya en no el es, TAMI 40. claro. Por lo tanto, el material es A1B. En este caso, este material es A1B. Es un análisis muy simple porque justamente las propiedades son muy directas, muy claras para alinearlo con la columna del A1B. En este caso, el análisis de este material es con respecto a la subrasante, es un material calidad. de excelente a buena calidad. ¿Sí? Aparte, ¿Se acuerdan el material que había en la obra? ¿Alguien se acuerda del material que había en la obra? Era A2, ¿no? A1A. 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 ¿Verdad? ¿Un A1A era? Yo no me acuerdo, yo la verdad que no me acuerdo. Pero desde el punto de vista conceptual, ¿qué puedo contestar? Que eran de muy buena calidad. Y sí, Cuando imagínate. vimos el rodillo, cuando pasó el rodillo de compactación, ahí es como que uno se daba cuenta. No, pero ojo, Y, pero más allá de eso, María, más allá de eso, lo conceptual viene porque es una base, ¿sí? Claro. Que es el espesor de máxima calidad que tiene ese paquete estructural. Se necesita mucha resistencia. Exacto. Y la calidad debe ser mejor. Y si después lo analizamos por lo que vimos ahí, recuerden que fue, entre comillas, un montaje lo que hicimos, ¿sí? El corte de la motoniveladora, luego el paso del rodillo, que hizo 1 o 2 pasadas para que miremos nomás. Claro, no tenía la compactación, el número de pasadas tal para lograr la compactación del laboratorio, ¿sí? Claro. El producto de laboratorio. No tenía esas condiciones. Cuando ocurre eso les dijo el laboratorista, no sé si ustedes se acuerdan, que le tienen que meter con un martillo y una punta para poder aflojar de la dureza que tiene el material, claro, de la compactación que tiene. Y ustedes vieron que había un tamaño máximo del agregado, yo creo que eso dijo el laboratorista de la DNB, él dijo, creo que era de 35 milímetros, tamaño máximo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ingeniero. Bueno, eso lo vamos a ver después, porque el sábado pasado ustedes tuvieron clase teórica. ¿Y qué vieron ahí? ¿Ya vieron valor soporte? Sí, valor soporte. Ya vimos. Y empezamos a ver un poquito de estabilización. Bien. Con respecto a la corrección de los valores, ¿vieron algo sobre eso? Me refiero que el valor que nosotros sacamos ahí para obtener el grado de densidad es compatible, es equivalente al laboratorio ahí. No es comparable debido al máximo tamaño del agregado. Eso, bien. No es compatible. ¿Y saben cómo se corrige eso? Porque una cosa es saberlo conceptualmente y otra cosa es corregirlo. El vieron ingeniero eso? nos decía que teníamos que volver a realizar el doctor para corregir o hacer otra vez la densidad. Sí. Pero no avanzaron, ustedes no
No nos dijo No cómo. buscaron nada, no estudiaron más sobre el tema. ¿No? No avanzaron con el tema, se quedaron con eso nomás. Bueno, anoten eso y eso es importante, ver la corrección, ¿sí? Porque eso va a depender de ustedes. El ingeniero es el que va a decir, no, no, ese material no, porque esto hay que corregirlo, pero hay que saber por qué. No porque alguien lo ha dicho, sino porque no es igual. Ese material no entra ese tamaño máximo no entra en el cilindro, en el molde del Proctor. Ingeniero, Esa es la respecto, razón. Eso es lo no comparable, ¿verdad? Claro. exacto. Quería consultarle, Bien. ingeniero, si usted después nos podría enviar de dónde sacar bibliografía, por el hecho de que no, como no estamos en la facultad, en mi caso no tengo dónde buscar un libro, entonces buscar un libro que pueda descargar. Bueno, Ingeniero, no hay problema. vio el Lo apunte que puede usted, enviar si lo tiene y tal. vio el apunte que usted pasó de Sí, compactación, que ese día que fuimos antes de la sí, visita que hicimos la clase, esa clase que sí, me mostró. sí, Bueno, sí, para que lean un poco. claro, ese apunte es de la UTN de Rosario, de la ingeniera Paola. Ese yo pude descargar, si quieren Sí, ya les voy a pasar a todo el apunte complementario que tiene, que habla de todo, ahí habla de estabilizaciones, pavimento, habla de la parte de suelo, los soportes, bueno, no tengo ni un drama. Qué, qué más bueno, vale, no Juan, hay eso te pedí y problema. no me pasaste. Bueno, ya Bueno, compartilo ahí por el grupo, Juan. pero profe, O por, no sé, por Profe, alguna... sí, profe. No, no, Sí, pero de todos profe, modos, usted, ingeniero, si puede enviarme mejor, por favor, le pido. por supuesto, no tengo ningún problema, le puedo mandar todo lo que yo tengo. Bueno, Inge, gracias, sí, de paso A mí uno también, puede hacer. ingeniero, por favor. Necesito bibliografía. Sí, sí, le paso todo. No sé si después Juan en privado me asesora cómo abrir un Google Drive Sí, no tengo drama. para directamente descarguen de ahí. Ah, ¿Sí? Claro, genial, profe, sí, sí. no Metan. trae, profe, no tengo drama. Bueno, chicos, hasta acá nomás. Seguimos en contacto. Hasta Bueno, luego. hasta Chao, luego, chao. Inge. Hasta Hasta luego, luego. Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Buenas noches. Chao, chao. hasta luego. ¿Quieren entrar acá?